En Palco. ¿No quieres recordar? Bienvenidos a este nuevo capítulo de En Palco. Mi nombre es Marcela y comenzamos el programa de hoy con el gran estreno cinematográfico de esta semana. La muerte. Christopher Nolan vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes directores del cine actual con La Odisea, una ambiciosa adaptación del clásico poema épico de Homero que convierte el regreso de Odiseo en una experiencia cinematográfica de primer nivel. Matt Damon interpreta al legendario rey de Ítaca en una travesía marcada por dioses veleidosos, criaturas mitológicas, peligros, culpa y un profundo viaje interior. Todo esto acompañado por un extraordinario trabajo de fotografía, sonido y una puesta en escena pensada para disfrutarse en la pantalla más grande posible. Aunque algunas decisiones de adaptación y casting generan debate entre los más puristas, el resultado es una película intensa, emocionante y visualmente espectacular, que confirma una vez más el enorme talento de Christopher Nolan. Podría asumir el trono. No te van a ceder el poder, ni a Odiseo. ¿Crees que la vida volverá a ser como era? Ese mundo se acabó. Si regresara, tendría que matarlos. Mátalos tú. Los dioses no hablan de maneras que entendamos. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Los dioses te dijeron. Los desafío entonces. Hola, bienvenidos una vez más a En Palco Condimenta, donde la cultura se conoce a través de los sabores. Hoy estamos en la ciudad de los canales, de las góndolas, de la Piazza San Marco y del Puente Rialto. Bienvenidos a Venecia. La particular belleza de Venecia ha atraído desde hace siglos a poetas, escritores, pintores, dramaturgos, cineastas y desde hace varias décadas a miles y miles de turistas que inundan sus estrechas calles y puentes. Nuestra intención es mostrar la ciudad lo más vacía posible, por lo que iniciamos un recorrido a pie, a primera hora de la mañana. Y no lo puedo negar, es muy agradable apreciar la tan característica arquitectura veneciana que fusiona elementos del bizantino y el gótico, o sus bellas plazas, rodeado de italianos que se dirigen raudamente a sus lugares de estudio o de trabajo, o acompañado de una simpática gaviota que nos recuerda que estamos en una ciudad forjada en el mar. Acá no hay vehículos terrestres, las mercaderías y las personas se trasladan por vía marítima. El ícono del transporte público es el Vaporetto, un autobús o micro que te puede llevar a otro punto de la ciudad o a otras islas de la laguna de Venecia. El llegar temprano también nos permite conocer la auténtica vida citadina, a través de sus mercados de pescados y mariscos, frutas y verduras, incluidos varios negocios flotantes que proveen a los venecianos de productos frescos. Venecia está formada por 118 pequeñas islas, las cuales están unidas por una infinidad de pequeños puentes peatonales. Se estima que son más de 400. Y estos son sin duda lo que más se aprovecha antes de la llegada masiva de los turistas, poder apreciar con calma, incluso a veces solo, de estos pequeños rinconcitos, esos canales perdidos en un laberinto que son finalmente el corazón de Venecia. Es acá donde te puedes encontrar el transporte típico por excelencia, las góndolas, poco solicitadas a tempranas horas. Imperdible también es el Gran Canal, la columna vertebral de esta ciudad acuática con casi 4 kilómetros de longitud y que cruza de norte a sur la ciudad. Es un imprescindible apreciar toda su majestuosidad desde alguno de sus 4 puentes.
Uno de ellos es uno de los íconos más famosos de Venecia, el puente de Rialto. Es el más antiguo, su construcción es de fines del siglo XVI, estableciéndose junto a sus alrededores como centro comercial de la ciudad. Hoy es un lugar de privilegio también para disfrutar de las vistas del Gran Canal. No te puedes ir sin visitar la Plaza de San Marco, quizás uno de los lugares más bellos de la ciudad y el epicentro del poder de la otrora poderosa República Veneciana. Sus edificios son verdaderas joyas. La Basílica de San Marco, una estructura de estilo bizantino fusionado con elementos románicos y góticos que representa el poder espiritual. El Palacio Ducal, que representa el poder político y residencia del Dogo, el gobernante de la República de estilo gótico veneciano. El campanario, que cumplía funciones de faro, el actual es una reconstrucción de 1912, ya que en 1902 el original se derrumbó. Y la Torre del Reloj, símbolo del poder comercial construido en los últimos años del siglo XV. Pero esto no termina aquí. A un costado de la plaza se puede ver otra importante construcción, el Puente de los Suspiros, que une el Palacio Ducal con la antigua cárcel. Su nombre se debe a los suspiros de los prisioneros. Terminamos la mañana con un clásico de la gastronomía veneciana y la Rosticceria Gislón de 1938. Probamos el sándwich por excelencia de la región de Véneto, el tramezzino, que no es más que nuestro conocido sanguchito de miga. Su origen es inglés y fue italianizado en Turín, pero es en Véneto donde se convirtió en un clásico. Probamos uno con atún, huevo y mayo y un jamón, huevo, mayo. Como pueden ver, bastante generosos con los ingredientes, que estaban frescos y muy ricos. Y de esta manera terminamos este nuevo Empalco Condimenta desde la ciudad de Venecia. Hasta la próxima. La joven escritora española Joana Marcús regresó a Chile para presentar su nueva publicación, Los ecos de Jude, una obra que marca un hito en su carrera, al ser el primer proyecto inédito concebido directamente para la editorial, fuera del mundo Wattpad. En Empalco pudimos conversar con la autora. Nos contó sobre la evolución de su escritura, las referencias a los Beatles y sobre qué inspiró a Jude Portman, su nueva protagonista. Esto es parte de lo que nos dijo. Creo que en general cuando escribo a mis protagonistas suelo basarme en emociones que yo misma he sentido en algún momento de mi vida, entonces es bastante sencillo, no necesitas inspirarte en nada porque ya viene dado por la propia vida, por las propias emociones que tú vas teniendo a lo largo de esta. Entonces cojo esas emociones que he tenido en algún momento, las traduzco en una metáfora, algo que pueda aplicarse en la vida de Jude, en este caso, y a partir de eso, digamos que creo una historia desde cero, y así empezó esta, con un sentimiento. No tenía muy claro cómo contarlo, sabía que quería contar pero no cómo, y pensé, bueno, pues que lo narre la propia Jude, porque al final es su historia, tiene sentido, pero había muchas cosas que al inicio de la historia yo necesitaba contar y sabía que Jude todavía no estaba preparada para asumir, o sea, eran emociones con las que todavía no había lidiado, entonces se me paraba un poco la trama y dije, bueno, pues paso a tercera persona, pero a la vez la tercera me parecía muy fría, me faltaba algo y dije, ¿y si pruebo de escribir en segunda? Por primera vez en mi vida. Entonces sí es una tercera, pero que está haciendo de segunda constantemente interpelando al lector. Y me pareció muy divertido, a mis editoras también les pareció divertido y se quedó ahí. Estuvo bien cambiar un poco la estructura, ya no tener que estar obligada a hacer capítulos de 8.000 palabras mínimo, un gancho al inicio, un gancho al final, tipo telenovela casi, para que cada semana la gente estuviera enganchada. Tampoco había presión de estar escribiendo rápido porque si no la gente te presionaba. Es decir, era como todo para ti. Esos personajes eran solo tuyos y se sentía como mucho más íntimo, mucho más personal, pero es verdad que eché un poco de menos los comentarios. Echaba de menos tener como ese toque de humor que te da la gente cuando está comentando tus historias. Bueno, realmente los Beatles, o sea, me gustan, pero quizá no son mi grupo favorito. Fue más bien una cosa de que Hey Jude concretamente me gusta mucho. Es una canción que me ponía mucho mi padre cuando era pequeña, también se la ponía mucho a mi hermana. La odiábamos ya a un nivel de que cuando se enfadaba con nosotras la ponía para que nos fuéramos. O sea, estábamos a ese nivel de odiarla, de estar cansadas de oírla. Pero luego cuando salí de casa, cuando ya me fui de casa de mis padres, le daba un toque de nostalgia. De, ay, mira, ahora mi papá me habría puesto esta canción, pero estoy sola. Entonces ya no, o sea, le daba ese toque triste,
pero también bonito, que sabía que me inspiraría mucho para una historia. Y siempre tuve la espinita de escribir algo relacionado con eso. Y cuando empezamos a hablar de escribir un libro inédito, dije, bueno, pues quizá, no sé, es la ocasión especial que estaba buscando para escribir sobre este grupo y esta canción. Y dije, bueno, ¿cómo de gracioso sería que le hayan puesto Jude precisamente por la canción? ¿Cómo de gracioso sería que la madre también tuviera un nombre parecido? O sea, empecé a hilar y terminó siendo todo como un biopic de los Beatles, básicamente. Me volví experta sin querer. Creo que el mensaje más importante es no tener miedo de empezar de cero y de tomar decisiones egoístas. Creo que todos necesitamos recordar que para ser felices a veces necesitamos ser un poco egoístas, intentando no hacer daño a los demás, pero tienes que elegir tu propio camino. No puedes pasarte la vida esperando ni que te elijan ni eligiendo tú a los demás. Tienes que elegir por ti. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace infeliz? No tener miedo a equivocarte y saber que las cosas que elijas a partir de ese momento, sean buenas o malas, serán tuyas. Aunque te hagan sentir bien, aunque te hagan sentir mal. Creo que ese es el mensaje final, de no tener miedo a equivocarse. Revisa la conversación completa en nuestro canal de YouTube o en empalco.cl. Te miré de pronto y te empecé a querer. Si te gustan los memes de Julio Iglesias, ahora es el momento de conocer su verdadera historia. El español que enamoró al mundo del escritor Ignacio Peiró va mucho más allá de una simple biografía. Con una investigación rigurosa y una narrativa ágil, el libro reconstruye la vida de un hombre que, tras un accidente que cambió su destino para siempre, dejó atrás su sueño de ser futbolista para convertirse en uno de los artistas más exitosos e influyentes de todos los tiempos. A lo largo de sus páginas conocerá sus triunfos, desafíos, las decisiones que marcaron su carrera y el impacto que tuvo en la música y la cultura popular. Pero esta obra también retrata la transformación de España durante la segunda mitad del siglo XX, utilizando la figura de Julio Iglesias como hilo conductor de una época que cambió para siempre. Si quieres descubrir la historia detrás del mito y entender por qué Julio Iglesias conquistó al mundo mucho antes de convertirse en un meme, este libro es una lectura imperdible. Ya está disponible en librerías del país. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No te pierdas Druk, obra basada en la película ganadora del Oscar Otra Ronda y que actualmente se presenta en el Teatro Mori Parque Arauco. Con grandes actuaciones nos muestra las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Conversamos con uno de sus protagonistas, Jaime Omeñaca, y su director, Álvaro Viguera. Jaime, cuéntame cómo ha sido la experiencia de estar en esta obra que se ve que tiene un trabajo actoral muy importante. En realidad es fácil, porque todo parte de un buen guión. Cuando hay un buen guión, para uno es mucho más fácil desarrollar el trabajo. Además que es un guión probado, que ha tenido éxito en lugares cercanos. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, estuvo más de un año en cartelera. Entonces eso avala que está muy bien escrito y eso facilita el trabajo del actor, sin menospreciar el gran trabajo que hacen mis colegas Álvaro Espinosa, Ricardo Fernández y Luis Cerda. ¿Cómo definirías esta obra? Porque tiene un tema bastante que puede ser polémico, sí, pero también tiene pasajes en donde vemos que los protagonistas sacan afuera muchas cosas que tenían guardadas. Muchas emociones, claro. Lo que pasa es que el tema que tú hablas, que es como el centro, lo atractivo del asunto, es la anécdota, que el alcohol. Es una catarsis que hacen a través del alcohol de problemas mucho más personales y profundos que una adicción, que sin dejar de ser profundo, pero problemas existenciales o de cuestionamiento en cuanto a cómo ha sido su vida, qué no se atrevieron a hacer, si ya es demasiado tarde para cambiar o no, que es como el tema fundamental que trata la obra. Es como el momento en que tú te cuestionas de la vida y te cuestionas si deberías atreverte o no a hacer las cosas diferentes y no conformarte con lo que ya está. Yo creo que hay un tema muy profundo dentro de una cáscara superficial y atractiva y entretenida, como es lo que se trata aquí en esta obra. Jaime, ¿podrías invitar a los seguidores de Empalco a ver la obra? Sí, me encantaría invitar a todos los seguidores de Empalco a ver Druk los jueves, viernes y sábado a las 20 horas en el Mori Parque Arauco. Y si conocen a alguien que vino a ver la obra, yo creo que él sería la mejor referencia para nosotros. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de este trabajo, en donde vemos a 4 actores que hacen una performance muy, muy buena
Y es una película conocida que ya tenía como sus fans. Sí, sí. Cuéntanos cómo ha sido llevarla al teatro. Bueno, ha sido una experiencia muy, muy buena porque la obra es muy, como tú dices, se basa mucho en la actuación, ¿no? Porque es una historia muy, muy fuerte entre 4 amigos, ¿no? Entonces creo que esa amistad, esa nostalgia, esa vibración entre 4 amigos se logra en el elenco y creo que ellos están muy afiatados y me parece que el público logra leer eso. Entonces logra ver esa amistad y cómo esa amistad se va, además de ser colegas, de que los 4 son profesores, se van metiendo, viajan juntos en una historia, ¿no? En este viaje. Así que eso me parece muy interesante. Y la obra, bueno, tiene una anécdota. Primero fue obra de teatro y después pasó al cine. Y claro, es una versión distinta. Siempre el cine va a lograr cosas que no logra el teatro y viceversa. Y creo que la película a mí me encanta y también mucho público que ha venido también ha comentado, oye, qué interesante que verlo en teatro, ¿no? Entonces finalmente terminan siendo 2 cosas distintas. Y eso me parece súper interesante. ¿Cuáles son los ingredientes principales que crees tú que priman en esta obra? A ver, yo creo que la situación es súper interesante, ¿no? Estar ir a experimentar la teoría de que todos tenemos un déficit de 0,5 alcohol en la sangre y que tenemos que nivelarlo para poder estar bien. Eso ya me parece una situación muy buena para el público, ¿no? Y eso al tiro levanta como al elenco a estar en unas circunstancias, ¿no? De la obra que es muy, para ellos como actores creo es muy entretenido, ¿no? La ficción de la obra es muy entretenida para ellos. Así que eso me parece que es como interesante y la dinámica, la energía, los actores tienen mucha energía, lo pasan muy bien, eso lo valoro mucho, ¿no? Cuando ellos están afiatados logran transmitirlo y creo que eso la obra lo está logrando. ¿Podrías invitar a los seguidores de En Palco a ver la obra? Invito a todos los seguidoras y seguidores de En Palco para que vengan a ver Druk al Parque Arauco. Estamos de jueves, viernes y sábado, 3 funciones a la semana, así que véanla porque está muy interesante y muy entretenida. Hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de En Palco. Recuerda seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. En Palco.